Yo odio a Israel. Ellos han construido un muro de Berlín en Palestina. ¿Tú te refieres a la valla de seguridad? Exacto. Ellos están construyendo una enorme muralla de cemento alrededor del país. La valla es solamente un 7% de concreto o cemento. El resto está construida por alambre no electrificado. De todos modos, los israelíes colocan esa alambrada para seguir robándoles las tierras a los palestinos. ¿Tú sabes que Israel ha comenzado a construir la valla de seguridad en el 2003 como respuesta al asesinato de civiles israelíes en manos de terroristas palestinos? ¿Qué quieres decir? Los palestinos comenzaron una guerra en septiembre del 2000. Los palestinos se explotaban en autobuses, restaurantes y discotecas para asesinar civiles israelíes. A lo largo de esos 2 años, ellos asesinaron a 1.100 israelíes y a otros 600 palestinos acusados de traidores por colaborar con Israel. La mayoría de esos ataques terroristas provenían de Cisjordania, de ciudades que eran bases del terror, como Jenin, Tulkarem o Qalqilia. Los israelíes construyeron esa valla de seguridad para proteger a los civiles israelíes. Yo creía que los terroristas palestinos provenían de la Franja de Gaza. Yo no tenía datos sobre ataques terroristas desde Cisjordania. Los ataques terroristas de Cisjordania se redujeron radicalmente tras la construcción de la valla de seguridad. Ha demostrado ser una muy buena forma de detener atentados. Muy bien, pero eso no explica las razones por las cuales separan a los árabes de sus tierras. ¿Cómo es que defines sus tierras? Palestina. Si tú estás a favor de la solución de 2 estados para 2 pueblos, no estoy seguro de tu definición de Palestina, ya que las fronteras aún se negocian. Yo he escuchado que los palestinos han sido separados de sus campos de cultivos. El objetivo de la valla es reducir la capacidad de los terroristas para hacer atentados contra civiles. No se trata de castigar a los palestinos separándoles de sus cultivos. En aquellos casos en donde la valla de seguridad impedía injustificadamente el paso a los cultivos palestinos, la valla fue movida de lugar. La valla ha sido movida de lugar. Exacto. Los palestinos y cualquier persona le pide a la Suprema Corte de Justicia en Israel y ella ordena que se modifique el trayecto de la valla de seguridad. Yo no sabía eso. De todos modos, no me causa ninguna gracia el escuchar que una enorme valla ha dividido un territorio en 2. Hay muchos países que han colocado vallas y fronteras que separan entre 2 partes. ¿De verdad? India y Pakistán, Estados Unidos y México, Grecia y Turquía, India y Bangladesh, Corea del Norte y Corea del Sur. Hay docenas de países que tienen murallas como fronteras. Ok, por lo visto murallas y alambradas son muy normales entre límites, pero esta no define un límite entre los israelíes y los palestinos. Es exacto. Una vez que ha sido establecida, la alambrada puede moverse de lugar. De hecho, el trayecto de la alambrada ha sido movido varias veces en los últimos años. No tiene por qué quedar en el lugar en el que está situada ahora. Pero reconoces que es una traba para el proceso de paz. Te lo diré de otra forma. El descenso de los atentados terroristas gracias a la alambrada ha sido dramático. El gobierno de Olmert y el de Abbas han negociado intensamente y eso ha sido posible gracias a que no habían atentados terroristas. Las propuestas que ellos debatieron incluían la necesidad de modificar el trayecto de la valla de seguridad y nadie se espantó por eso. Yo siempre he escuchado que se trata del muro de la vergüenza. Incluso el Papa, Desmond Tutu, y los medios de comunicación latinos lo criticaron. Tú me lo explicas como si fomentara la paz. Para ser exactos, el Papa dijo entonces que lamentaba y estaba triste porque tanta violencia y odio habían obligado a construir el muro. La orientación política de Desmond Tutu es imponer, como en Sudáfrica, un solo Estado, mientras que aquí se habla de 2 estados. De todos modos, la alambrada no acercará la paz. Eso depende de lo que tú consideras como paz. Para aquellas personas que desean destruir al Estado de Israel y expulsar a los judíos al mar, entonces la alambrada es una dura afrenta ya que ayuda a cristalizar la idea de 2 estados. Para aquellas personas que desean ver un Estado palestino viviendo en vecindad con Israel, la alambrada es una muy buena noticia. Es una pena que los líderes no hayan logrado sentarse a definir con mayor velocidad los límites de estos 2 estados. Y los límites fijados por la alambrada son los que existían No. hasta 1967. Como los árabes querían para ellos todo el territorio, Israel fue atacada. Jordania se anexó a Cisjordania entre 1949 y 1967, por lo que se terminaron fijando la línea de 1967 como simplemente una línea de armisticio. Nunca fue una frontera. La línea verde no tiene ningún tipo de significado histórico y geográfico como frontera. Pero terminarán siendo esos los límites. En algunas zonas Israel ha declarado poder vivir en paz con esas fronteras. En otros lugares Israel ha expresado sus reservas ya que no podrían proteger a sus ciudadanos por las dificultades geográficas. En esas áreas Israel no está dispuesta a ceder. ¿Qué significa por motivos de seguridad?
En acuerdo de paz, esa es la mejor forma de proteger a los israelíes. Sería muy bonito pensar así. Lo que sucede es que Israel ha sido constantemente agredida por sus vecinos desde hace 100 años. En la actualidad sigue siendo atacada y demonizada en las Naciones Unidas, mientras que otros países como Irán están construyendo bombas nucleares y declaran que quieren borrar a Israel del mapa. Gobiernos que firmaron paz con Israel han sido derrocados y se desconoce si respetarán en un futuro los acuerdos. Es lógico que Israel no acepte fronteras inseguras. ¿Qué serían las fronteras seguras para Israel? En un Medio Oriente tan inestable hay que tener en cuenta que el límite de 1967 condenaba a Israel a una distancia muy estrecha entre esa línea y el mar Mediterráneo. En el centro del mapa existen montañas que son fundamentales para impedir que terroristas bombardeen con cohetes de mediano alcance. Se necesita que los principales centros urbanos queden protegidos y que Israel pueda defender a sus civiles con su aviación. Además, palestinos e israelíes deben acordar la distribución y cuidado responsable del agua en la región. Suena como si Israel quisiera quedarse con toda Palestina. Si fuese así, Israel se hubiese anexado todo el territorio tras la guerra de 1967, una decisión amparada por la doctrina Stone para los países que son atacados como Israel. Lo cierto es que Israel ha presentado propuestas de paz en donde se aceptaban límites parecidos al fijado hasta 1967, con algunos ajustes destinados a proteger a los civiles. Todo lo que dice suena muy idílico. A decir verdad, prefiero que lo tomes de forma pesimista, ya que al llamar a la valla de seguridad como el muro del odio, no estás ayudando a que se llegue a una solución de 2 estados para 2 pueblos. Una postura así ayuda a que el terrorista sienta que puede seguir asesinando, ya que incluso las vallas protectoras son calificadas como acciones injustificadas. Yo quiero la paz, pero siento que Israel ha decidido de forma unilateral el recorrido de esta valla. Israel se ha retirado unilateralmente de Gaza, y lo que recibió a cambio fue un baño de sangre y misiles cayendo sobre sus ciudades. Israel también devolvió la península del Sinaí para lograr un acuerdo de paz con Egipto, que dura ya más de 30 años. Para la mayoría absoluta de los israelíes, la vida es mucho más importante que los territorios. Lo que sucede es que muchas veces los agresores también exigen la vida de los israelíes. La verdad es que yo tampoco sabía que la valla podía ser movida y que la Corte de Justicia israelí ya ha ordenado moverla y así se hizo. La valla ha facilitado el camino para negociar sin terrorismo. Debemos llamar a las cosas por su nombre y alentar a los líderes para que fijen a través de las negociaciones fronteras reconocidas para los 2 estados. ¿Sabes qué? Lo que dices tiene sentido. Si las partes se pueden sentar a definir las fronteras y todos se sienten seguros y además la valla se puede mover, entonces hablamos de una medida que impulsa la paz.